Bienvenidos a Cloud Expenses. Cloud Expenses es una app disponible tanto para dispositivos móviles Android y Apple, en la que tú y tu organización podrá gestionar de forma cómoda y sin papeleo toda la contabilización de gastos. Además, se integra automáticamente con tu ERP. Puedes descargar la app desde Google Play o Apple Store según el dispositivo que dispongas para empezar a usar Cloud Expenses. Contacta con nosotros y solicítanos una demo gratuita para que tu organización pueda empezar a disfrutar de las ventajas de dedicar más tiempo a otros aspectos y no a reportar gastos como ocurre cada mes. En esta guía en la que te encuentras, explicaremos de forma breve todas las funcionalidades principales y tutoriales que la solución te ofrece. Una de las principales ventajas para tu empresa y para tus trabajadores a la hora de implementar Cloud Expenses es el estar respaldado con una solución completamente homologada por la Agencia Tributaria para la Tributación de Gastos. ¿Qué significa eso? Representa el no tener que cargar y acumular engorrosos tickets y facturas durante todo el periodo hasta su cobro, además de no haber de dedicar largas horas para la liquidación de estos. Con Cloud Expenses podremos gestionar todo gasto que deba notificarse a nuestra organización inmediatamente, sin esperas y de forma remota desde nuestro dispositivo móvil. Tanto los gastos introducidos de forma manual como los gastos en forma OCR, estos quedarán completamente registrados y a efectos legales tienen total validez como si de un ticket o documento original se tratara. En un breve periodo de tiempo, que suele oscilar en menos de 4 horas, podrás verificar que un gasto ya ha sido homologado por la agencia tributaria a través del símbolo que asegura este hecho. Como es normal en este tipo de herramientas, deberemos iniciar sesión con nuestras credenciales debido a que cada movimiento realizado será único y repercutirá exclusivamente a nuestro usuario. Para ello, disponemos de una pantalla de acceso en la que deberemos introducir nuestros datos, que en la mayoría de casos el administrador de su organización deberá haberle facilitado al empleado previamente. Los datos necesarios para el acceso correcto son el nombre de usuario, mediante un correo electrónico, la contraseña y el nombre de la empresa. Además, tenemos también la opción de recordar contraseña para automatizar futuros login. Se recomienda activar esta función solamente cuando usemos un dispositivo único que sea personal y seguro. Así, cada vez que entremos, no deberemos introducir de nuevo los datos. Una vez introducidos correctamente, al darle al botón Enviar, si todo ha sido correcto, accederemos al panel principal. Según las funciones a realizar en el proceso de gestión de gastos, en Cloud Expenses se distinguen 3 claros tipos de usuarios. En primer lugar está el usuario empleado. El usuario empleado es el perfil ideal para la introducción de gastos de forma manual o de forma automática OCR de los tickets o facturas emitidas. El usuario empleado tiene 2 funciones, la de editar mis gastos y la de ver el historial de gastos. Luego tenemos el usuario validador. Este puede realizar las mismas funciones que el empleado, pero además se le añade la funcionalidad de validación de notas de gasto a sus grupos de validación formados por uno o más usuarios que previamente el administrador del sistema ha asignado. Como vemos, siendo validador, disponemos de las siguientes funciones. Por un lado, editar mis gastos e historial de gastos, igual que en el usuario empleado, y por otro lugar, el gestionar gastos, que allí se incluye toda la gestión de validación de gastos. Y por último está el usuario administrador. Este puede hacer todas las funciones tanto del empleado como las del validador, además de la cesión de anticipos para gastos de sus empleados.
También dispone de permisos necesarios para la gestión avanzada de validación a través del Web Backend y la importación-exportación de datos al ERP y ajustes en la parametrización. A modo de resumen, siendo administrador podremos editar los gastos, ver el historial de gastos, gestionar los gastos, gestionar los anticipos y además será el encargado de realizar las funciones de parametrización, mantenimiento y contabilización a través del sistema backend. Con la función editar mis gastos, adaptada principalmente al usuario empleado, esta nos permitirá crear y editar notas de gastos. Estas serán formadas por uno o varios gastos que el usuario podrá introducir y editar de forma individual. Si pulsamos el botón Add, podremos añadir una nueva nota de gasto con solo escoger un título, una fecha de inicio a fin, la organización y a continuación escoger qué tipo de gasto será, si un gasto manual que introduciremos nosotros a mano o un gasto OCR, el cual aprovecharemos todo el potencial del sistema de reconocimiento de texto que incluye Cloud Expenses. Al introducir un gasto manual deberemos introducir cada uno de los conceptos el cual lo conforman. Entre ellos se encuentra el título, que define ese gasto, la categoría y la familia, el CIF de la entidad emisora, el nombre de la entidad, el proyecto, la fecha del gasto y el importe. En caso de transportes, sí que deberíamos asignar una cantidad, por ejemplo, de kilómetros, un precio por kilómetro y los demás valores son también para cualquier tipo de gasto, el IVA, el tipo y la divisa. A continuación, tenemos el lugar para introducir la fotografía del gasto, que mediante o cámara o directamente de la galería de imágenes podremos adjuntar ese gasto que será el recibo o la factura de este. A continuación podemos pinchar borrar, que borraremos el ticket o la fotografía del documento de gasto o podremos cambiarla. Una vez finalizado podemos escribir algunos comentarios breves y el botón final es para aceptar. Así podremos registrar este gasto que hemos añadido a la nota de gasto. El siguiente tipo de gasto es el gasto OCR, y este es el corazón de Cloud Expenses. Nos permite, de forma ágil y rápida, el poder desglosar todos los conceptos que hay en el documento adjuntado de forma automática, ya sea importes, IVA, el CIF de la entidad y algunos más. Sí que deberemos añadir de forma manual otros datos que son de carácter personal, como por ejemplo la familia, la categoría, el nombre del proyecto, el tipo de gasto o la divisa empleada. Disponemos en el apartado final un espacio para añadir datos de interés acerca del gasto. Una vez realizado todo este trámite, deberemos pulsar al botón aceptar. El sistema tardará unas 3 o 4 horas a salir validado y con la simbología de la agencia tributaria de forma de color. En gastos que la nitidez de la fotografía sea baja, el sistema puede tardar más a ser así. Pero el sistema nos asegura un máximo de validación de 24 horas. El sistema OCR es la parte fundamental en la automatización de gastos y es el llamado reconocimiento óptico de caracteres. Olvídate de dedicar largos tiempos a la introducción de tus gastos. De forma automática, el sistema reconocerá todos los elementos que contiene la fotografía del documento de gasto y sabrá desglosar dichos conceptos para rellenar los datos como si se tratara de un gasto normal y corriente. A excepción de 4 valores que deberemos introducir debido a que son personalizaciones de cada usuario, como lo son las categorías, la familia o el tipo, todos los demás conceptos serán extraídos a partir de la toma de una fotografía al gasto deseado.
Estos son, entre otros, el CIF, el nombre de la entidad, la fecha, la cantidad, el precio, el importe o el IVA. Entre este tipo de gasto, cabe destacar que el sistema de reconocimiento de textos podrá averiguar de qué tipo de documento se trata. Si por un caso se encuentra el CIF de la organización, sabrá que el documento es una factura y por lo tanto a efectos fiscales podrá deducirse el IVA. Y por el caso contrario, si no encuentra el CIF de la organización, será un gasto común como lo es un ticket o un recibo. El sistema OCR asegura un servicio de procesado de alrededor de 3 a 4 horas en casos normales. En casos de menor legibilidad, es posible que oscile hasta un máximo de 24 horas, al haber de transcurrir por procesos más precisos de lectura. En caso de que éste no pudiera ser validado, normalmente debido a un error de calidad fotográfico, podremos averiguar el motivo a través de la siguiente iconología. En historial de gastos, también a disposición del usuario empleado, podremos visualizar las notas de gasto introducidas, ver su importe global, su estado de validación en el cual se encuentra y podremos acceder a cada una de ellas para revisar todas las líneas del gasto. En caso de notas que aún estén en edición, podremos editarlas como si se tratara del apartado Editar gastos. Además, disponemos de una barra de búsqueda por nombre y por caracteres de los gastos. Por ejemplo, si añadimos oficina, nos saldrá solamente la nota de gastos de oficina. Se distinguen 5 claros estados para nuestras notas de gasto. El estado en edición ha sido cuando el usuario ha creado la nota y la ha guardado y aún está introduciendo gastos en ellas. El estado procesado, el usuario ha mandado a tramitar la nota pero aún no ha sido validada por el validador. El estado validado, la nota de gastos ha pasado por una segunda y última fase de validación dentro del estadio de Clow Expenses, ya que el administrador ha contabilizado e enviado al ERP, y el estado rechazado, que es cuando la nota no puede ser validada por la persona responsable, normalmente muestra un mensaje con el motivo: falta de datos, imagen no leíble o asuntos internos. La gestión de gastos es una función específica para usuarios validadores. En ella podremos visualizar las notas de gasto introducidas por los empleados que estén dentro de nuestro grupo de validación, y en función de sus características y tras haberlas visualizado, decidir si deben estar validadas o por el contrario rechazadas. Podremos filtrar estas notas de gasto introduciendo en la barra superior de búsqueda el nombre del usuario el cual provienen estas notas. Una vez introducido, se mostrarán solo las notas de gasto pertenecientes a este usuario. Hay dos apartados a tener en cuenta. El apartado a validar, que estará activado por defecto en cuanto abramos la sección Gestionar gastos, y en este aparecerán las notas de gasto que requieren de nuestra atención, normalmente en estado pendiente de validar. Por otro lado está el apartado Validados, y en este se muestran las notas de gasto que ya han sido validadas y no hace falta que le dedicamos tiempo a ellas. La función Añadir anticipo solamente está disponible para el usuario administrador. Este podrá de forma sencilla asignar los anticipos a los usuarios deseados. Solamente debe rellenar 5 conceptos. El primero de todos es el usuario que debe llegar, el modo de pago, la divisa empleada, a continuación la cantidad o importe deseado y la descripción del mismo. La descripción puede ser el motivo del anticipo o el proyecto. Una vez rellenados estos 5 campos, podremos aceptar o cancelar. Ya está añadido correctamente. Bienvenidos al backend. El backend es el pilar fundamental de Clow Expenses, apartado en que por norma general solamente el usuario administrador es el que hará uso de todo el potencial de esta herramienta.
donde además de la contabilización final de las notas de gastos para ser enviadas al ERP, podrá realizar diversas funciones de mantenimiento del sistema. En primer lugar, deberemos loguearnos a través de un usuario, como una dirección de correo y su contraseña. Una vez introducidos correctamente, podremos acceder al backend, donde veremos todas las funcionalidades. Para acceder al apartado Notas de gasto, solamente deberemos pulsar el botón ubicado en el menú superior. Una vez allí, disponemos del motor donde concurren todas las notas de gasto introducidas por los usuarios de la organización. Para su correcta visualización y ágil gestión, se ha habilitado un filtro que a través de conceptos como la descripción, el estado, el usuario que la ha introducido, la organización y el compendio de fechas, podremos visualizarlas y solo ver las notas deseadas. Por defecto, el estado está como preparado para validar, porque son las notas de gasto que requieren de nuestra atención. Pero en todo caso, cambiando el estado, podremos ver notas de gasto que también están, por ejemplo, en edición. Aquí tenemos las notas de gasto en edición. Y en todo caso, si ponemos la opción selecciona una opción, que significa que no hay ninguna activada, podremos ver todas las notas de gasto hasta la fecha. En la parte inferior se encuentra la tabla de notas de gasto, y en ella, según los filtros hechos realizados anteriormente, se nos mostrarán las notas de gasto deseadas. Hay diferentes columnas, entre ellas el identificador, que es un número interno, el cual es numeral de dicha nota de gasto, la descripción que ha introducido el usuario, la fecha de inicio, fecha de fin, la organización en la cual está, el usuario que la ha introducido y el estado. Para contabilizar, o sea, validar por última vez por parte del administrador hacia el ERP, disponemos en la tabla de notas de gasto un checkbox el cual servirá para seleccionar dicha fila. En caso de querer seleccionarlas todas enteras, disponemos del checkbox en la cabecera de la tabla. Una vez seleccionado el gasto que queremos validar, al estar ya seleccionado, podremos pinchar el botón derecho Acciones y una vez dentro, pincharemos en Contabilizar. Una vez realizado, nos mandará un mensaje de enhorabuena diciendo su petición ha terminado con éxito. Nosotros también podremos desde el backend ver de qué se componen las notas de gastos introducidas por nuestros usuarios. Solamente con localizar el gasto deseado y pinchar al botón Ver, podremos ver las líneas o gastos que componen la nota de gasto. Entre ellas podremos ver el estado del OCR que se encuentra, el estado, la imagen y otros conceptos como importes y fechas. Anteriormente vimos que el administrador podía desde la app móvil fácilmente conceder anticipos a los trabajadores. Pues de la misma forma, desde el backend podremos asignar los anticipos a los usuarios deseados. Solamente con pulsar el usuario que querramos, podremos añadir un anticipo o visualizar los anticipos que previamente le hayamos concedido. Si añadimos anticipo, con solamente unos pocos campos, podremos asignar un anticipo. Por ejemplo, añadimos el anticipo para el viaje. En cash o en tarjeta, la moneda empleada y la cantidad. Añadimos anticipo y posteriormente aparecerá en el listado de anticipos en la tabla. El usuario también dispondrá de estos datos en su cuenta. El apartado Mantenimiento es el lugar donde realizaremos la gran parte de la parametrización de las características en la gestión de gastos. En primer lugar está el subapartado Divisas. Desde allí podremos ver y gestionar a través de la siguiente tabla qué monedas pueden aparecer o no en la organización. Estas son las divisas que se ofrecerán a los usuarios a la hora de introducir gastos desde la app móvil. Métodos de pago. En métodos de pago, como su nombre indica, disponemos de los tipos de pagos. Por defecto hay dos. El cash, que equivale a que el trabajador se hace cargo del importe,
y el anticipo cash, que significa pagar mediante un anticipo previamente suministrado al trabajador por la empresa, ya sea en efectivo o tarjeta. Familias y categorías de gastos. Desde estos apartados podremos dar nombre primero de todo a las familias. Este es el primer grado de categorización. Por ejemplo, dietas, transporte, manutención. Dentro de familias de gasto están las categorías de gasto. Estas son importadas directamente del ERP, porque llevan asociada una cuenta ID. Esta servirá para la hora de tramitación y contabilización final. Ejemplo de categoría de gasto que podríamos realizar. Pues dentro de la familia dietas, restaurantes, o dentro de la familia desplazamiento o transporte, pues las categorías transporte privado o transporte público. Grupos de validación. Podremos cómodamente asignar los empleados que podrá validar un validador, solamente pinchando en el botón Editar del validador deseado, seleccionar los empleados que podrá validar, guardar asignación, confirmar y a continuación habremos designado ese flujo de trabajo que deseamos. En organizaciones de medio o gran tamaño, tal vez sea ideal que los usuarios puedan ser validados por diferentes validadores, para así no recaer toda la responsabilidad a un solo validador. Proyectos y asignación de proyectos. Un proyecto es una división de tiempo designado para uno o varios usuarios donde podrán volcar las notas de gasto. En este primer apartado podremos añadir proyectos nuevos, solamente con indicar el nombre, el código interno que querramos, las fechas de inicio, posterior al actual, la fecha de fin y guardamos. Una vez guardado, aparecerá en la tabla. Este proyecto podrá ser editado, pulsando el botón Acciones, Editar, y podremos cambiar cualquier campo. Y en asignación de proyectos, asignaremos qué usuarios podrán participar en este proyecto. Por ejemplo, habíamos creado Viaje Madrid. Tal vez podría ser otro tipo de proyecto, una feria, una obra, etcétera, que tiene un compendio de fechas. Entonces, para seleccionar los usuarios que participarán en él, deberemos pinchar en el botón Seleccionar de dicho proyecto y a continuación seleccionar los usuarios que queremos que formen parte de él. Por ejemplo, el empleado y el validador. Guardamos asignación, confirmamos y listo. Estos usuarios tendrán a su disposición la selección del proyecto deseado. Mantenimiento cuentas contables. Aquí se nos muestran 5 subapartados, pero que a modo de resumen se dividen en 2 grupos. El primer grupo es el de importación de cuentas contables y el segundo la asignación de estos a los conceptos deseados. Empecemos con el primer grupo, el de importación de cuentas contables. En estos 3 apartados se muestra de forma muy similar mediante una tabla las cuentas contables previamente importadas desde el ERP. Si no hubiera ninguna de estas es que no está correctamente configurado y si la conexión con Cloud Expenses está correcta, solamente deberemos pinchar el botón Importar cuentas contables para usuarios desde el ERP. Una vez importadas se mostrarán aquí. Y si posteriormente quisiéramos administrar esta sección, podríamos eliminar las cuentas contables que no utilicemos en Cloud Expenses con el botón derecho Eliminar. Y en los 2 últimos subapartados de asignación de cuentas contables, por ejemplo, en asignación de empleado se nos mostrarán la lista de los empleados y la cuenta contable correspondiente. Si el empleado no tuviera una cuenta contable asignada, solamente deberíamos darle al botón Editar, buscar la cuenta contable correspondiente del ERP y a continuación guardar cambios. Una vez así, aparecerá la cuenta contable vinculada al empleado. De la misma forma, en la organización, buscaremos la cuenta contable de la organización, apretando el botón Editar, guardaremos cambios
y aparecerá vinculada. En el apartado Preferencias de empresa se nos muestran una serie de parametrizaciones que podremos configurar para nuestra organización y nuestros empleados. En primer lugar está Notificaciones por email activadas. Esto significa que nuestros empleados no deberán acceder continuamente a la app móvil para ver el estado de tramitación de sus gastos, sino que de forma automática el sistema enviará un correo electrónico cuando se produzca algún cambio de tramitación y estarán enterados de ello mediante su correo electrónico. El siguiente parámetro es permitir gastos sin foto. Esto significará que si está activado, los empleados cuando introduzcan un gasto manual no tendrán la obligación de adjuntar una imagen. El sistema se lo permitirá hacer igualmente. Permitir gastos sin la homologación de la agencia tributaria. De igual manera, si los gastos no contienen la homologación pertinente, el sistema permitirá de que estos gastos pueden ser mandados a tramitar y posteriormente se podrán validar. La divisa base de la empresa es la moneda por defecto que aparecerá en toda la organización. El repercutir IVA significará que a la hora de contabilizar una factura hacia el ERP nos permitirá aceptar o denegar su deducción de IVA. Podremos acceder al apartado Licencias desde la parte derecha del menú principal. Este apartado está destinado a la gestión de licencias y la asignación de ellas a los usuarios que deseemos que formen parte de nuestro entorno de Cloud Expenses. Se muestran en forma de tabla. Allí encontraremos todo el número de licencias que disponemos para nuestra organización. El administrador muy cómodamente podrá asignar cada una de estas a un usuario en concreto. Solamente deberemos pinchar el botón Acciones y a continuación en Asignar. Después nos aparecerán el número de empleados de la empresa. Entonces deberemos asignar cada una de ellas a un trabajador. Guardamos asignación y el empleado recibirá un correo electrónico para su dada de alta. De forma contraria, si queremos desasignar esta licencia a un usuario en concreto para que no vuelva a usar Cloud Expenses, solamente deberemos pulsar el botón Acciones y desasignar. De esta forma ya el usuario no aparecerá en la lista. Esta misma licencia la podemos asignar a otro usuario que queramos, se puede reutilizar.